Muy buenas tardes, amigos. Estamos como todas las tardes de los miércoles frente a ti. En esta ocasión invitamos a la maestra Norma Gabriela Salazar Rivera, quien es la secretaria ejecutiva del sistema de protección, para la infancia de niños, niñas y adolescentes aquí en Quintana Roo. Bienvenida. Muchas gracias. Ciertamente el nombre es un poquito complicado, ¿verdad? Exactamente. Suena así como que a medicina, ¿verdad? Sí, algo así medio. Pero no es medio medicina, raro. Sí. Pues es que esperamos que sea no medicina, pero sí un remedio, ¿no? Para los problemas que tienen los chiquillos en cuestiones de seguridad. Yo creo que ciertamente eso debiera ser, ¿no? Esta medicina. Que no deberíamos dar medicina, ¿verdad? A nuestras Deberíamos niñas y a nuestros prevenir. niños cuando los tengamos sanos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, lamentablemente tenemos situaciones a donde es necesario intervenir de esta forma. Y el CIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ese es su acrónimo. Así es. Hemos escuchado hace ya algunos meses que se estaba conformando esta nueva institución, es un órgano ahora de gobierno también, que precisamente vela por la defensa de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Así es. De hecho, la ley está hecha para todas las niñas, niños y adolescentes, vulnerados o no vulnerados, es para todas y para todos, exactamente. Y bueno, no sé si usted me permite hacer un poquito de historia. Por favor, sí, necesitamos conocer un poquito qué es el CIPINA. Claro. Ya conocimos lo que significan las siglas, pero ¿cómo nace el CIPINA? ¿A raíz de qué situación, de qué diagnóstico nace este organismo? ¿Y cómo es que se ha ido conformando hasta llegar ahora pues ya a ser una nueva institución en nuestro país? Perfecto. Bueno, pues no me quiero ir muy atrás, porque esto tiene orígenes en luchas sociales sobre todo, y hablamos de luchas sociales en México como la Revolución Mexicana, por ejemplo, de las más recientes, ¿sí? Que por ahí de esas fechas tuvimos nuestra Constitución, en 1917, sí. Una de las mejores constituciones del mundo, Sí. Y bueno, a nivel mundial ha habido también otras luchas que han dejado, luchas sociales por supuesto, que han dejado una estela de muerte, de hambruna, de huérfanos, huérfanas, y que a raíz de entonces hubo necesidad de ir conformando estas estructuras para proteger a niñas, niños y adolescentes. Pero dejemos esta parte de la historia y vámonos un poquito más a la más reciente. A la más reciente. Seguramente ni usted ni yo habíamos nacido en 1989. Así es. Que es cuando nace la Convención de los Derechos del Niño. Y esa convención justamente desde la Primera Guerra Mundial empezó a tener sus primeros efectos y se consolida en 1989. Y es ahí justo cuando la gran parte de los países del mundo, a excepción de dos, o sea, le estoy hablando que es el instrumento legal más firmado en la historia de la humanidad, la Convención de los Derechos del Niño. Solamente dos países no la firmaron, que fue uno de los más poderosos, Estados Unidos y Somalia. De ahí en fuera, todos los países la firmaron, la aceptaron, y México la firma un año después, en 1990, y la ratifica en 1991. Pero desde entonces, pues como muchas cosas a las que estamos acostumbrados, lamentablemente, que firmamos, hacemos acuerdos y queda en un bonito evento y queda en una muy bonita foto. En una muy buena intención. En una muy buena intención, exactamente. Pero aquí la parte más importante es que el Comité de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, le da seguimiento a todos estos acuerdos. Y el comité hace una observación al Estado mexicano y le dice, dame cuentas. Pero le estoy hablando de años después. Sí. Y justamente
en 2014, o sea, 25 años después de la firma de la convención, es que nace la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y justamente nace precisamente porque es cuando el comité le solicita a México cumplir con todas estas observaciones. Observaciones de violación a derechos humanos, y en donde la gran particularidad, si usted puede ver, a lo mejor quien está del otro lado de la pantalla no alcanza a ver, ¿verdad? Pero si usted alcanza a ver, las observaciones hablan sobre esa transversalidad que debe de haber. O sea, hay una responsabilidad, pero no le corresponde a una institución nada más, le corresponde a varias instituciones. Entonces, en ese sentido, le pide el comité al Estado mexicano que le dé respuesta a ello, y una de las respuestas que tenía que dar de manera inmediata era la conformación del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y entonces el CIPINA tiene, a nivel nacional, tiene su propia estructura. A nivel de los estados de la República tenemos nuestra propia estructura, y a nivel de los municipios tienen sus propias estructuras. El presidente del sistema nacional del CIPINA es el presidente de la República. Las y los presidentes de los CIPINAs en los estados son las, porque ya son la gobernadora de Sonora y la del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México. Bueno, ahora ya Ciudad de México ya no desapareció. Exactamente. Y de los gobernadores, ellos son los presidentes de los sistemas estatales, y de igual manera en los municipios. En este caso, el CIPINA Quintana Roo es la política de el gobernador del estado en materia de niñez y adolescencia, ¿sí? Entonces, la importancia de poder combinar toda esta estructura gubernamental, sociedad civil, iniciativa privada, pero además los tres niveles de gobierno, el municipio, estado y federación, pero además los tres poderes del estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Entonces, es un sistema muy bien estructurado, que para ello tiene dos partes importantes, bueno, tres partes importantes. Una, lo que es el CIPINA, el sistema, que está conformado por un órgano colegiado de 17 dependencias y organismos de sociedad civil, pero las demás instituciones que no están dentro de este órgano colegiado forman parte del CIPINA, ¿sí? Medios de comunicación son garantes de derechos y forman parte del CIPINA. Por otro lado está la Procuraduría de Protección, lo que era la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, sí, que ahora es Procuraduría de Protección, y es quien se encarga de la restitución de derechos cuando algún niño, niña o adolescente se les han vulnerado. Y por otro lado está la Secretaría Ejecutiva, en este caso una servidora, que estoy a cargo de la Secretaría Ejecutiva Estatal, y entonces a nosotros, a la Secretaría Ejecutiva, nos corresponde darle movimiento a esta estructura. O sea, somos la parte operativa, quienes arrastramos el lápiz, quienes hacemos convenios, quienes hacemos acuerdos, quienes tocamos la puerta para decirles, oye, te toca, no es responsabilidad nada más del de acá, también te toca a ti, y, ¿no? Y revisando que todas las instancias, porque son muchas, por lo que plantea, todos hagan lo que le corresponda en su materia. Efectivamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis y un reconocimiento también, ¿no? Por mucho tiempo se creyó, porque históricamente así se hizo en nuestro país. Que el antecedente era, de cierta manera, el famoso DIF, ¿no? El DIF, exactamente. El DIF se creó que con darle ciertas cosas o cubrir ciertos aspectos en niñas y niños ya era la totalidad, ¿no? Entonces se le dejó al DIF esa responsabilidad, y entonces de repente había un niño algún niño que había cometido un delito,
mándalo al DIF. Al DIF sí era la instancia. Y entonces, ¿en dónde está la parte que debe de impartir justicia? Sí. ¿Sí? O una niña que embarazada, mándala al DIF. Sí, ¿y a dónde está todas aquellas instituciones que tienen que ver con el tema de embarazo adolescente? Entonces, con esta ley lo que se hace es fortalecer las acciones de DIF, ciertamente, pero por otro lado, que las instituciones cumplan con lo que les corresponde, ¿no? El cumplimiento de derechos es en todos los niveles, en todos los aspectos. Le pongo un ejemplo rápidamente. El cumplimiento del derecho al agua, o sea, es un derecho fundamental de los seres humanos y no le corresponde al DIF, le corresponde a una institución en específico, ¿no? Entonces, el cumplimiento de un acta de nacimiento, al derecho a la identidad, le corresponde al registro civil. Sí. Entonces, por lo tanto, es una ley muy garantista, muy completa, muy garantista, pero con muchas responsabilidades para las y los funcionarios públicos. Así es, y para la Secretaría Ejecutiva, que tiene que estar operando y supervisando que todas las instancias estén trabajando y cumpliendo con lo que establece la ley, ¿no? Exactamente, que además es algo extraordinario, porque si bien la ley, vamos a cumplir 4 años con nuestra ley, el 30 de abril del 2015 fue publicada la ley aquí en el estado de Quintana Roo. 5 meses después de la ley general, nosotros publicamos nuestra ley. Y la ley está muy bonita, ¿no? Digo, en papel está preciosa, ¿no? El asunto es operarlo. Así es. El asunto es cambiar de paradigmas, que no es fácil que estos cambios de paradigmas tengan que hacerse desde lo personal, lo comunitario, lo institucional. O sea, en verdad son cambios de paradigmas fuertes en el aspecto cultural incluso. Sí, y en primera instancia, bueno, pues la autoridad, que es la que tiene que aplicar esta ley, tiene que conocer perfectamente todos sus trabajadores, sus representantes en las diferentes instituciones, tienen que saber qué papel juegan, hasta dónde pueden actuar, cómo deben actuar, su protocolo de actuación, ¿no? Prácticamente. Así es. Y algo importante que acaba de comentar, en lo personal yo no soy abogada, yo soy licenciada en Trabajo Social y bueno, tengo una maestría en Derechos Humanos, pero el hecho de no ser abogada, de no conocer la ley, no me exime de responsabilidad. Así es. Entonces, las y los funcionarios públicos tenemos que hacer esfuerzos por documentarnos, por leer, por conocer al menos lo básico en el ámbito de nuestra competencia, ¿no? Así es, y es una labor que han estado desarrollando estos 4 años, el capacitar a todas las instancias gubernamentales, a todo el personal. Sí, fíjese que hace 4 años nació la ley, sin embargo ha sido un proceso de trabajo que oficialmente tenemos 1 año. Apenas el 1 de mayo cumplimos 1 año de manera oficial. De manera ya formal, sí, como dicen, ¿no? Exactamente. ¿Habían estado trabajando como sistema DIF? Exactamente, estuvimos incorporados al DIF, precisamente porque quien impulsa todo esto es el DIF, justamente. Entonces, el lograr esa desincorporación nos llevó un poquito de tiempo. Claro. En el caso de DIF, y también lo digo con mucho respeto y no por tratarse del DIF, digo, yo adoro al DIF, ahí nací, ahí crecí y me dieron muchas herramientas para trabajar el tema, pero no se puede ser juez y parte, ¿eh? O sea, en esto tiene que ser una unidad administrativa independiente para poder operar y para poder llegar a hacer ciertas cuestiones que estando dentro de una institución es complicado realizarlo. Digo, por experiencia propia lo puedo exponer, ¿no? Entonces nos desincorporamos y a partir del 1 de mayo del año anterior ya estamos adscritos a la Secretaría de Gobierno, de aquí de Gobierno del Estado, como una unidad administrativa nueva, ¿no? Entonces realmente tenemos, pues todavía no cumplimos de un año, estamos bebés todavía.
Pero bueno, veo que muy bien centrado el rumbo en el cual están trabajando, con todas las herramientas y todo el sustento legal, ¿no? que se requiere. Claro, y bueno, tenemos un panorama en donde podemos revertir muchas cosas, ¿sí? No sé si pueda continuar, porque si a mí me pone a hablar, yo no, al contrario, queremos saber mucho, me sigo, queremos saber qué hay de la disciplina, ¿no? Fíjese que hay cuestiones que nos favorecen al estado de Quintana Roo. Una que es la sensibilidad y la disponibilidad del gobernador del estado como presidente del sistema. Esa sensibilidad hacia abordar el tema de la infancia y la adolescencia, y esa disposición para hacer las cosas, esa voluntad política, que a veces la voluntad política se queda en un sí, pero no te digo cuándo. No, aquí en verdad hay un compromiso muy formal y en serio al respecto. Y en ese sentido es como hemos venido avanzando. El tener las herramientas necesarias nos ha permitido ir avanzando. Y en ese sentido quiero comentarle también que a nivel del Estado tenemos muchas cosas a favor y quisiera poner unas cifras en términos generales, ¿no? Quintana Roo tenemos a partir de 2016 486,000 niñas, niños y adolescentes. 486,000. Vamos a dejarlo en 500,000. Lo que vamos a redondear. Vamos a redondear. 500,000 menores de 18 años. Ciudad Juárez, que es un estado, es un municipio del estado de Chihuahua, ¿sí? Un municipio de Chihuahua tiene la misma cantidad de niñas, niños y adolescentes que tenemos en Quintana Roo, ¿sí? O sea, un municipio nada más, ¿sí? Pero por otro lado tenemos al Estado de México, que en extensión territorial es 3 veces menor que el Estado de Quintana Roo. El Estado de México tiene 5 millones de niñas, niños y adolescentes. O sea, si vemos o ponemos sobre la balanza nuestra realidad y nuestras condiciones geográficas, ambientales, como usted le llame. Aquí vivimos en un paraíso. Y por donde usted voltee es un paraíso. Quintana Roo es una tierra hermosa en donde podemos revertir esas cifras rojas o esas cifras negras. Lo podemos hacer porque tenemos todo para hacerlo, ¿no? Precisamente yo quiero preguntarle, ¿en qué condiciones, cuál es el diagnóstico ahorita que se está iniciando con todo este proceso de estructuración? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué condición se encuentran nuestros niños, nuestras niñas? ¿Es la protección de derechos? ¿Cómo están esos derechos? Así es. Y bueno, ábranos el panorama, por favor, para estar más conscientes de cuál es esta problemática. Claro, fíjense que tenemos en cuanto, pues, una pequeña radiografía, ¿no? Porque estamos trabajando en ello también, ¿no? Tenemos una radiografía en donde en 2009 fuimos el primer estado de la República en embarazos adolescentes, el primer lugar. Sí. Ahora se dice, es que somos el primero en todo, ¿eh? Sí. Pero cuando nos vamos a las cifras y cuando vamos viendo decimos, ay, no somos el primero. Fuimos en 2009 el primer estado en embarazo adolescente, primer lugar a nivel nacional. Aún con poca población, ¿no? Exactamente. Las condiciones que estábamos marcando hace unos momentos. Exactamente. Ahorita ocupamos el lugar, si no mal recuerdo, somos el lugar 26 en este momento. O sea, hemos bajado. Sin embargo, persisten los embarazos en adolescentes. Pero aquí hay ciertas connotaciones que me gustaría precisar. De menores de 14 años, embarazadas de menores de 14 años, son delitos. Es un delito. O sea, no es algo que lamentablemente hemos normalizado, pero es un delito que se debe de procesar. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento, porque se configura el delito
de violencia sexual, estupro, como usted le llame, violación, y es un delito. Y por lo tanto, la parte jurídica, la parte que le corresponde, tiene que intervenir. No estoy criminalizando el tema del embarazo adolescente, pero sí estoy poniendo ahora sí que los puntos sobre las IES en cuanto a que son situaciones que no se deben de tolerar en lo absoluto. Hasta 14 años. ¿Y qué pasa con los de 14 a 18? Sí hay, también digamos que tenemos, hay ahí ciertas limitantes. Sin embargo, la manera de pensar el organismo es totalmente diferente, ¿sí? Hay derechos sexuales y reproductivos que tienen las y los adolescentes, pero si evidentemente en esa relación de una niña de 16 años que tuvo una relación con un hombre de 50, ¿sí? Pero además hubo violencia, entonces hay un delito. Hay un delito, sin duda. ¿Sí? Entonces, los casos son muy, muy, muy específicos, pero a lo que voy, es un tema que hemos ido logrando bajar. Vamos haciendo esas reducciones, y ahora dentro de las buenas noticias es que ahora en la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio su fallo a favor para evitar, que era el único que nos faltaba, porque el Senado lo dio y bueno, hubo ahí movimientos muy fuertes para evitar el matrimonio infantil, ¿sí? Sin dispensas, porque quiero decirle que había comunidades o lugares en donde decía, si el papá o la mamá le da permiso, que se case; si el alcalde le da permiso, que se case. Decir, sí. Y entonces, ¿a dónde queda el interés superior de la niñez? Que ahí vamos también. Hay 4 principios básicos de la Convención y que los tiene nuestra ley. Y estos 4 principios básicos son el interés superior de la niñez, la vida, supervivencia y desarrollo, no discriminación y participación de niñez y adolescencia. Y el interés superior de la niñez es el que debe estar al centro de todas las políticas públicas. Entonces, incluso nuestra Constitución, de que hablaba en un principio, el artículo 4 fue modificado, y en donde ya se estipula así tal y cual el interés superior de la niñez, precisamente porque muchos de nosotros crecimos, nosotros de nuestra edad. Sí, de la época cuando éramos niños. Así es, exactamente. Crecimos en un mundo adultocéntrico, sí, en donde era, te callas, tú no hablas, tú no opinas, y menos cuando esté hablando yo con adultos. O sea, cosas, digo, que se mezclaba un tanto la disciplina y valores con violencia, ¿no? Sí, también la parte de la disciplina se aplicaba con violencia, ¿no? Exactamente. Entonces, esta parte del interés superior de la niñez, en el caso, volvemos al caso de los matrimonios, ¿no? En donde ayer comentábamos con una persona que llega el papá muy enojado al registro civil y le dice, quiero que case a mi hija porque tuvo relaciones sexuales con fulano, y fulano no se quiere hacer cargo y quiero que lo detengan. Pero la hija no se quería casar, nunca le preguntaron a la hija si quería o no, ¿no? Entonces, por eso ahí el interés superior de la niñez es algo importantísimo, porque siempre se tiene que velar por lo mejor para la persona, ¿no? Y por otro lado, dentro de estas modificaciones que tiene la Constitución, tuvo la Constitución, en 2011, que es el artículo 1, en donde habla sobre los derechos humanos, donde dice que los derechos humanos son para todas las personas. Nada más que nuestro imaginario siempre pensamos en personas adultas. Como dice la Constitución, eres ciudadano a partir de los 18 años. Así es. ¿Y los menores de 18 qué son? Exactamente. Y las niñas, niños y adolescentes son personas en crecimiento. Por lo tanto, son sujetos de derechos. Así y también la Constitución
los reconoce, abraza, exactamente, ¿no? Digo, ese es uno de los principios. El otro principio, que es el de la participación en niñez y adolescencia, regularmente los programas los hacemos personas adultas, ¿sí? Sin opinar. ¿Qué quieren? ¿Sí? De repente llegamos, y nos ha pasado, con nuestros balones de fútbol, oigan, vamos a jugar fútbol. A nosotros no nos gusta el fútbol. Sí. ¿Sí? ¿Y qué quieres hacer? ¿O qué es lo qué opinan ustedes? Pues que ponga luz, porque aquí en la noche es un lugar de delincuentes, no quiero fútbol. Nos ha ocurrido, ¿sí? Entonces, tenemos un espacio, y bueno, me voy a aventar un comercial si es posible. Por favor. Un espacio que estamos promoviendo para incorporar al Plan Nacional de Desarrollo la participación de niñas, niños y adolescentes. Y hay un sitio que es www.gov.mx/participa, /opina, _medio que, _medio buen y _medio plan. Lo pueden encontrar como opina, con doble N. Opina. Ajá, opina qué buen plan. Y ahí es para que niñas, niños y adolescentes nos den sus opiniones. Okay. Y lo pueden hacer desde el teléfono celular, desde la tablet, los medios electrónicos ahorita están al alcance de todo de cualquier mundo, ¿no? Chico, ¿no? Es parte de sus juguetes cotidianos. Exactamente. Entonces, la tecnología nos ayuda en ese sentido, y pues bueno, es parte de lo que estamos también promoviendo. Otro de los aspectos, y abusando del espacio que nos están proporcionando, es que vamos a hacer la presentación de unos lineamientos generales para la difusión, para los materiales de información y difusión sobre el tema de niñez y adolescencia. Okay. Como yo le comentaba hace un momento, la participación para nosotros es importantísima, ¿no? Pero si hay niñas y niños que quieren participar, que quieren opinar, pero si papá y mamá no les permiten, pues no podemos esa opinión transmitirla. Incluso ya hay que recabar el permiso. El permiso de los tutores, ¿no? Exactamente, papá, mamá, tutor. Si en algún momento un adolescente dice, yo me hago responsable porque no me afecta, no lacera mi integridad, el hacer un comentario a favor de los mismos chavos, yo asumo, pues se valora, ¿no? Pues si es algo positivo, adelante, no hay problema. Pero estos lineamientos también traen aspectos muy importantes, como son las imágenes, evitar difundir imágenes que son nocivas, no solo para niñas, niños y adolescentes, sino también para personas adultas. Esas imágenes que denigran a las personas aún cuando han perdido la vida, esas imágenes que son dolorosas para cualquiera. Así es. Y por supuesto, cuando se trate de niñez y adolescencia, esas imágenes evitarlas. Ha habido algunos avances, sin embargo todavía tenemos algunos detalles en donde ciertamente se manejan las siglas, ¿no? No se maneja el nombre completo, se maneja la sigla, pero se da la dirección, el nombre del perro, todos los datos circunstanciales para ubicarlo. Exactamente, y entonces es una violación a sus derechos, a su intimidad, y este tipo de cosas en el caso de menores de edad no puede ser. Es algo que está estipulado en la ley general, está estipulado en la misma Convención de los Derechos del Niño, en la ley estatal, y elaboramos estos lineamientos en ese sentido. Ya fueron publicados en el periódico oficial el día 18 de enero de este año. Okay. Sin embargo, y volviendo al tema de que el papel aguanta, pues sí, vamos a hacer una presentación la próxima semana. Sí, es muy probable que sea la próxima semana, ante medios de comunicación, para hacerlos
del conocimiento público. Sí, hay que difundirlo porque en realidad, como usted, bueno, se publican por el diario oficial, pero ¿quién consume el diario oficial? No, únicamente instituciones públicas, ¿sí?, prácticamente, o algunos abogados, algunas áreas muy específicas de la sociedad. Así es. El grueso de la sociedad no lo conoce, y si no es a través de los medios que puede dar a conocer esto, de cómo se aplica, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, las restricciones. Claro. Pues no podemos aspirar a que la gente empiece a cambiar la conducta. Exactamente. Por supuesto, y son estos cambios de paradigmas de los que hablaba hace un momento, ¿no? Sí. Entonces es todo un proceso de trabajo que esto va a tener efectos de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? Va a haber condiciones que vamos a poder subsanar de manera inmediata, pero va a haber condiciones que nos va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Sí, recientemente, no sé si tenga que ver con lo mismo, ahí en los medios de comunicación, salió una organización que se llama, creo, Observatorio Ciudadano, y que hizo referencia a las imágenes de violencia que muchos medios exhiben, y cuando hizo esta recomendación y señaló algunos medios, pues levantó ámpula porque se dijeron vulnerados, se dijeron señalados, y dijeron que estaban restringiendo la libertad de expresión. Nosotros no coincidimos con ese punto de vista. Nosotros creemos que sí tiene una razón de ser, y no es precisamente coartar libertades, sino que tiene que ver más que en esto, con preservar derechos. Por supuesto, y nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, en verdad, y como le comenté hace un momento, los medios de comunicación son garantes de derechos. Sí. Y sobre todo de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, sería incongruente que priváramos esta parte de la libertad de expresión cuando son unos excelentes aliados, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es mediar, es equilibrar esa balanza, sobre todo en situaciones en donde se violentan derechos humanos, ¿no? Así es. Sí, porque uno puede caer precisamente en la violación de derechos y hacerse acreedor a sanciones, ¿no? Así es. Y es por eso la importancia de que se difundan estos lineamientos, que los conozcamos a fondo, que entendamos y que veamos que no vulneran derechos ni libertad de expresión. Por supuesto. Sino que tienen otra connotación, precisamente el de ayudar y defender los derechos de las niñas. Así es. Y como le comentaba, o sea, es parte de estos, o de este cambio de paradigmas que tenemos, y con lo que vamos a tener que trabajar, ¿no? La verdad es que el tema da para mucho más. Tenemos temas importantísimos, como hace un momento platicábamos con la directora del Registro Civil sobre el tema de actas de nacimiento, que el no tener una identidad, pues puede estar uno como ilegal en su propio país, ¿no? Sí. Pero afortunadamente la ley lo que nos dice, como le decía, es una ley muy garantista. Afortunadamente la ley lo que estipula en el artículo 17 nos dice que el hecho de no contar con un documento no priva del goce de los demás derechos. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que si al niño o a la niña les dieron de baja en la escuela por no tener acta de nacimiento, esto no es así. Se le acepta en la escuela y de manera paralela se gestiona el acta de nacimiento. O sea, no se le puede afectar otro derecho. Así es, en vez de que sea un impedimento para ejercer sus demás derechos, tiene que trabajarse para subsanar esa deficiencia, ¿no? Así es. Y sobre todo en el tema de la identidad, fíjense que curioso, ¿no? Porque cuando nace un bebé no puede ir a registrarse él. Depende. Es una responsabilidad del adulto. Así. Entonces, por lo tanto, somos los adultos los primeros en hacer valer y proteger estos derechos, ¿no? Así es, qué bien. ¿En qué materia están ahorita trabajando y cuáles son los temas prioritarios ahorita que está iniciando esta auscultación de la circunstancia en que se está dando en Quintana Roo y cómo se van a ejercer esos derechos? ¿Cuáles son los temas prioritarios para el CIPINA? Bueno, tenemos varios temas prioritarios. Uno de ellos es que ya instalamos nuestros sistemas municipales
porque aquí hay algo interesantísimo, que el primer contacto, ¿quién lo tiene? El municipio. La autoridad municipal. La autoridad municipal es quien tiene el primer contacto. Por lo tanto, el municipio es la parte más importante con quien tenemos que vincular todas las acciones. Ya instalamos todos, a excepción de Otompe Blanco, por obvias razones, próximamente se va a instalar. Todos los demás ya están operando. En todos los municipios del estado hay secretarías ejecutivas, hay CIPINAS, hay procuradurías de protección, y eso es importante porque no está concentrado solamente en la capital, no, es toda la geografía estatal, por un lado. Por otro lado, tenemos temas importantes como es el embarazo adolescente, trabajo infantil, por ejemplo, que estamos haciendo ahí un trabajo interinstitucional del trabajo infantil, porque vuelvo a lo mismo, no le toca a una institución, nos toca a todos entrarle, ahora sí que a garantizar que niñas, niños y adolescentes hagan válidos sus derechos de una manera plena y satisfactoria, ¿no? Tenemos el tema de primera infancia, que es un tema importantísimo, la edad más importante del ser humano, o más bien de la conformación del cerebro humano, en donde está formándose esa arquitectura cerebral, ese es en los primeros años de vida. De lo que se haga en ese rango de edad va a depender la vida futura de una persona, ¿sí? Entonces, la primera infancia es una etapa importantísima en donde estamos armando estrategias para poder hacer pactos por la primera infancia, un pacto por la primera infancia, y que trabajemos el tema en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos diversos temas: trabajo infantil, primera infancia, justicia para adolescentes, que estamos trabajando en ello también, niñas y niños que viven en centros penitenciarios. O sea, el tema es muy amplio. Sí, es un espectro muy, muy amplio. Muy amplio. Por eso le preguntan cuáles son las prioridades del Estado, porque evidentemente el diagnóstico debe ser muy complejo. Así es. Va a llevar, creo que, mucho tiempo abordar todos estos temas, pero sí queremos conocer cuáles son los principales. Y de los principales, yo le podría decir que todos los derechos son importantísimos, todos los derechos, ¿no? Pero hay unos que son fundamentales, como en la educación y como en la salud. Y en la educación estamos haciendo esfuerzos por incorporar a aquellas niñas, niños y adolescentes que están fuera del circuito educación-familia. Hay que integrarlos, porque de otra manera los ponemos en condiciones de muy alta vulnerabilidad. Entonces, el ámbito educativo es una parte fundamental. La salud es otra parte fundamental y que tiene que ver también con las diversas etapas de desarrollo, ¿no? Mientras que las enfermedades para menores de 5 años son se nos enferman por diarreas, por enfermedades respiratorias. Con los adolescentes tenemos accidentes, ¿sí? Por el tipo justamente de etapa de desarrollo, que son intrépidos, que son... Están probando a sí mismos. Exactamente, ¿no? Entonces, una de nuestras prioridades es retener al máximo en las escuelas a niñas, niños y adolescentes, puesto que es un derecho fundamental, básico, que evidentemente tiene el derecho a la educación, tiene varias connotaciones, porque ahí se da la socialización, se da esta camaradería, esta interacción, esta comunicación, incluso esta parte de salud. Muchas veces papá y mamá no se enteran de la situación de salud que está viviendo él o la adolescente, se entera su par, se entera su amiguito, su amiguita. Entonces, la escuela es fundamental, es básica, y por lo tanto se están haciendo esfuerzos en ese sentido para evitar, o más bien para tener a todas nuestras niñas, niños y adolescentes dentro del círculo escolar. Y obviamente aquellas vulnerabilidades, como le comentaba, embarazo adolescente, que de alguna manera hemos logrado, del primer lugar hemos logrado disminuir, seguimos teniendo embarazos, pero estamos trabajando de manera interinstitucional, aquí no estamos pasivos, vaya. El tema, como les decía, de trabajo infantil, primera infancia, justicia para adolescentes,
que prácticamente son de los temas más sentidos. Sin embargo, cada municipio en nuestro estado tiene características diferentes. Sí. Y el trabajo infantil del municipio de José María Morelos no es igual al de Benito Juárez, al de Cancún, para nada. Tenemos temáticas como la explotación sexual o la trata de personas que se dan en determinadas regiones. Los polos turísticos son partes a donde podemos ver esos puntos rojos. Entonces, la geografía de nuestros municipios también nos dicen mucho de la realidad que se vive en ellos, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros hemos elaborado un plan de trabajo, un programa de trabajo, en base justamente a las observaciones que nos hizo el Comité Internacional. Hicimos un plan de trabajo, un programa de trabajo que también está publicado en el periódico oficial, y lo hemos socializado con todos los municipios. Y lo que les hemos pedido es que, de acuerdo a sus realidades, ellos vean qué tipo de acciones son las que tienen que priorizar más. Si usted ha escuchado en el resto en lo que va de la entrevista, yo he hablado de niñas, niños y adolescentes. Así. ¿Sí? Y primero pongo a las niñas, porque históricamente las mujeres, las niñas han sido así como que relegadas. Y en zonas indígenas son las últimas de las últimas. ¿Sí? Sí. Entonces, el tema de visibilizar a las niñas en zonas rurales es un tema importantísimo. Entonces, por eso hablaba yo de este programa en donde los municipios tienen que priorizar que sus niñas en zonas rurales no dejen de asistir a la escuela, ¿sí? Sino que se impulse a que las niñas no deserten y que las niñas tengan las mismas oportunidades que tienen los niños, ¿sí? Y esto tiene que ver con la igualdad sustantiva. Tenemos los mismos derechos, ¿no? Claro. Entonces, es un tema verdaderamente interesante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ser humano es muy interesante y muy complejo. Así y las relaciones sociales en los diferentes ámbitos que tenemos aquí, como usted menciona, en nuestra realidad local, pues también es muy rica, muy diversa, ¿no? Así es. Y eso complejiza mucho el análisis, el seguimiento y la evaluación de todas estas acciones que se están llevando a cabo. Por supuesto, pero yo creo que el trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo, el trabajo responsable y el que las instituciones asumamos que tenemos esta responsabilidad, esto nos va a ayudar mucho. Claro, y por nuestra parte como medios de comunicación, pues difundir todas estas acciones, todas estas políticas, todos estos lineamientos, para que la sociedad también coadyuve con estas acciones y estas medidas que ustedes están tomando. Así es, sí, definitivamente, y nosotros muy agradecidos por tener estos espacios, porque solamente así vamos a ir avanzando, ¿no? Dando a conocer lo que es el CIPINA, quiénes somos el CIPINA, qué nos corresponde y la importancia que tiene nuestra niñez y adolescencia, ¿no? Si trabajamos con niñas, niños y adolescentes en este momento, yo espero que en un futuro no muy lejano, esto impacte considerablemente en la reconstrucción del tejido social. Si no lo hacemos, las cosas pueden ser contrarias. Así es, mucho de eso se ha comentado, ¿no? En los últimos tiempos, donde dicen que la sociedad se ha ido degenerando, ¿no? Por cuestiones sociales, por tendencias y demás, pero también por un descuido, ¿no? De las mismas políticas públicas de desarrollo y de no enfocarse en el ser humano, pues han dejado que el mercado y las cuestiones de la industria, del mercado, vayan dictando las pautas, cuando debe ser el Estado el que debe ser garante del desarrollo del ciudadano. Por supuesto, sí. En primer lugar es el Estado, y el Estado, como lo sabemos, es territorio, población y gobierno. ¿No? Así es. Pues por nuestra parte, pues nos gustaría seguir platicando sobre los temas. Ojalá más adelante tengamos tiempo en otros programas ir abordando cada una de estas problemáticas que está atendiendo el CIPINA, que nos expliquen ya ampliamente sobre cada una, por ejemplo, la explotación infantil, el trabajo, y pues visibilizar todos los fenómenos y cómo nosotros como ciudadanos podemos ayudar al CIPINA, podemos incidir para que pues también aligerarles la carga de trabajo, porque a veces
el ciudadano dice, pues es cuestión del gobierno, de las autoridades y nosotros no tenemos que hacer nada. No, somos actores centrales de este cambio. Claro. Y bueno, si la autoridad tiene a disposición y las herramientas necesarias, pues hay que aprovecharlas para que juntos lo podamos hacer. Por supuesto. Pues muy agradecidos en verdad, porque bueno, lo que hagamos a favor de nuestra niñez y adolescencia va a traer consecuencias favorables, ¿no? Y yo siempre he dicho que si las niñas, niños y adolescentes pierden, todos perdemos. Así es el si futuro. Las niñas, niños y adolescentes ganan, todos ganamos. Así es, pues no me resta más que agradecerle su visita. Al contrario. Y comprometerle para que nos vuelva a visitar más adelante. Estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Amigos, pues esto ha sido todo por esta tarde frente a ti. Estuvo con nosotros la maestra Gabriela Salazar Rivera, ella es la secretaria general del CIPINA, y bueno, pues ya tuvimos una semblanza, un panorama de lo que hace el CIPINA y de la importancia que tiene para nosotros como sociedad. Nos vemos en la próxima emisión.